Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En Noticia Venezuela, el sistema electoral está blindado. Es la conclusión de analistas en informática que auditaron el software de votación, de totalización, la base de datos de huellas de electores y el hardware de la máquina de votación. Todo esto de cara a las mega elecciones regionales del próximo noviembre. Son hechos que detallamos y analizamos con Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de América Latina, el CELA, en minutos. En Noticia Perú se produce el primer Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo en medio de ataques de la derecha. Ahora no solo cuestionan la idoneidad del premier, sino que piden vigilar cada paso que da el presidente de la nación. El gobierno, entre tanto, se concentra en 3 ejes de trabajo, un escenario que analizamos. En Noticia El Mundo, alerta global por la expansión de la variante Delta de la COVID-19 presente en 132 naciones. Varios gobiernos cierran de nuevo regiones y fronteras, mientras que desde la OMS se llama a aumentar el acceso a la vacunación. ¿Cuál es la verdad de esta variante, así como la llamada Delta Plus? Vamos a verlo con un experto que nos ayuda a comprenderlo. En Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, el país se prepara para las próximas elecciones estadales y municipales que serán en noviembre próximo. Así avanza el calendario electoral con la auditoría del registro, el sistema de postulaciones y un encuentro con el Consejo de Expertos Electorales de América Latina. Vamos a verlo. El Consejo Nacional Electoral avanza con el calendario de actividades previas a las elecciones regionales y municipales que se llevarán a cabo el 21 de noviembre de este año en todo el país. Esta semana, el presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, Nicanor Moscoso, inició una serie de encuentros con el Poder Comicial venezolano. El propósito es acordar los términos en que actuará la misión de observadores internacionales que estará en representación del organismo. El CELA se hizo presente el martes en la auditoría del registro electoral. Durante 2 días, los movimientos con fines políticos registrados ante el ente comicial y cuerpos técnicos pudieron revisar todas las actualizaciones pertinentes a la base de datos de 21.283.590 votantes habilitados en aras de garantizar la transparencia y consistencia de los datos. 32 organizaciones políticas participaron en la auditoría, que se extendió hasta este miércoles, de un total superior a 110 organizaciones políticas, tanto nacionales como regionales, así como algunas de base indígena. Todas podrán presentarse en las elecciones a través del sistema automatizado de postulaciones, cuyo software fue actualizado para estos comicios. Desde el 9 hasta el 29 de agosto, los partidos políticos podrán inscribir sus postulaciones de candidatas y candidatos a gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos estadales y consejos municipales. Esto, según lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. El 21 de noviembre próximo serán electos 23 gobernadores o gobernadoras, 335 alcaldes o alcaldesas, además de los cargos legislativos correspondientes a diputados o diputadas estadales, así como a concejales y concejalas municipales. Más información a esta hora desde nuestra sala de noticias con Leonel Ritamal. Hola Leo, muy buenas noches. Todo este proceso también se suma a algo que resulta muy importante para el proceso interno de los partidos. El próximo domingo hay primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido más grande del país. Te pregunto de ello y también en ese mismo sentido, ¿qué hacen las distintas derechas que se suman a este proceso?
Sí, hola Tatiana, muy buenas noches, saludar también a la audiencia de Es Noticia. Como dices, este domingo 8 de agosto, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que tiene más de 8 millones de militantes inscritos, realizará una primaria para definir sus candidaturas de cara al 21 de noviembre. En esta lista ya de 4 cargos que se elegirán: alcaldías, consejos municipales, gobernaciones, 24 gobernaciones, 335 alcaldías y también los consejos federales legislativos. ¿Qué pasa ahí? Que el Partido Socialista Unido de Venezuela comenzó el 27 de junio con un proceso de selección, de nominación de candidaturas de forma paritaria, hombres y mujeres, para ir a esta primaria de este próximo 8 de agosto. Por lo tanto, hay precandidatos que están haciendo campaña. Esto ha movilizado mucho a las bases del chavismo aquí en Venezuela. Hay competencia bastante leal entre los candidatos y por lo tanto lo que han dicho los dirigentes, las máximas autoridades del partido es que es un proceso que tiene muchas cuentas a favor del partido para poder movilizar a la base, para generar programas comunes y para ir potenciados a estas elecciones. Por lo tanto, este domingo se van a elegir los 335 candidatos del chavismo para las alcaldías y los 23 candidatos o candidatas para las 24, para las gobernaciones. Son 23 regiones y el distrito capital. Y estos se van a medir finalmente contra la oposición el 21 de noviembre. Es un proceso que estaremos monitoreando, por supuesto, para saber cómo quedan deposicionados estas fuerzas y cómo se activan ese día las fuerzas del chavismo que están muy presentes. Se ha visto un tejido social muy importante, son más de 14.000 VCs, que son estructuras de base del partido, que se han activado en todo el país para definir a sus candidaturas y para hacer campaña y estar movilizados en el terreno. Y en la contraparte, la oposición, bueno, las distintas oposiciones del país, desde la centro izquierda hasta la derecha, van generando sus candidaturas. Primero, nosotros conversamos con algunos dirigentes, dicen ellos, es a través del consenso, definir sus candidaturas. Segundo, mediciones de encuestas de opinión. Y recién están evaluando la posibilidad de unas primarias como última opción en el caso de no haber acuerdo, y por lo tanto ahí están esas posibilidades sobre la mesa de este sector opositor. Otros sectores que todavía están evaluando cómo van a participar, si es que lo van a hacer o no. Y también recordar que todo esto se genera y todo esto hay como piso un escenario de próximas negociaciones que se va a dar entre el gobierno nacional, las fuerzas del chavismo y todo este abanico de fuerzas opositoras de Venezuela, un escenario de negociación que se espera se dé en México durante la próxima semana o durante el mes de agosto. Han dicho las autoridades venezolanas de las fuerzas revolucionarias que ellos piden condiciones que tienen que ver con el levantamiento de sanciones, el reconocimiento de las instituciones del Estado y también dejar de lado las vías golpistas o violentas, y por lo tanto son escenarios que todas las fuerzas políticas están evaluando con miras a este proceso electoral del 21 de noviembre. Tendremos noticias respecto a qué ocurre con eso ya este domingo cuando se definan las candidaturas del chavismo. Estaremos pendientes, Tatiana. Muy pendientes de todo este proceso electoral a lo largo y ancho del país, de Venezuela. Gracias, Leo. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Así vamos precisamente a entrar en el análisis, porque es la manera, como han visto ustedes, que ya avanza este calendario electoral para unas mega elecciones regionales, gobernadores, alcaldes, concejales. Para ello nos acompaña cómo avanza en este proceso de auditorías Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de América Latina, el CELA. Nicanor, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por permitirme y permitirnos a los miembros del CELA comunicarnos con América Latina, con todos nuestros países y con el mundo, a las órdenes para todas las inquietudes que sean necesario resolver. Muchas gracias. Nicanor, llegabas el domingo para hacer parte de todo este proceso de auditorías que resultan muy importantes para dar confiabilidad, para dar tranquilidad, para dar transparencia, pero es algo que siempre se hace en Venezuela. Sin embargo, se mantienen millones de ojos sobre este proceso. Esta semana, ¿cómo avanza? Mira, nosotros le comentábamos al nuevo presidente del organismo electoral que él ahora no es presidente solo del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, sino del mundo, porque estas elecciones, así sean regionales, sean plebiscitarias o sean legislativas o presidenciales, son vistas por todo el mundo,
porque los ojos el mundo tiene puestos los ojos en Venezuela. Todo esto ha hecho que el sistema electoral de este país se fortalezca principalmente en la tecnología y además sea auditable para que todas las dudas que se presenten sean resueltas. Es decir, que este es un proyecto tecnológico que ha ido surgiendo frente a la desconfianza y de satisfacer a la desconfianza. Hemos vivido estos procesos desde el año 2005, los conocemos plenamente. Es un orgullo para América Latina el sistema electoral venezolano, eso lo hemos dicho siempre, pero cada día le ponen ¿Se toma nuevos, como ejemplo en otros países? Se lo toma como ejemplo. Lamentablemente, en otros países, políticamente no lo quieren asumir. Venezuela asumió con mucha responsabilidad el voto electrónico, que es el único que no permite la manipulación del voto, porque no está en manos de las personas la suma de los votos al final del día, sino que lo hace la máquina. Una máquina perfectamente auditada, perfectamente revisada. Y en esta ocasión, por primera vez hemos visto algo que es realmente extraordinario y lo queremos celebrar y queremos felicitar al pueblo venezolano por esto, que luego de los diálogos que han tenido políticos, conformaron un organismo electoral nuevo con un nivel de confianza diferente porque es aceptado y aprobado por la oposición y por todos los medios. Pero no porque los anteriores no fueran idóneos para el cargo, era una situación política. Sí, los anteriores son los que han construido este Consejo Nacional Electoral, son los que construyeron lo que los otros encontraron. Pero, ¿qué resulta ahora? Que tienen que buscar ya nuevos métodos para dar esa satisfacción de confianza a la ciudadanía. Y hemos visto que los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral se pusieron de acuerdo y nominaron a 10 científicos en informática, en computación, en comunicación, en matemáticas, de las mejores universidades del país, académicos, gente de altísimo nivel, que han formado una comisión de auditoría, que el día de hoy fuimos testigos de la entrega de ese informe. Es decir, que fue más allá de las auditorías que normalmente hace el Consejo Nacional Electoral con la participación de los partidos políticos. Y cuando decimos que participan ahí personalidades de las universidades, de la academia, la universidad es el pensamiento universal. En todas las universidades de nuestros países está el pensamiento universal del país. Entonces ellos lo vienen representando. Y si por unanimidad ha sido nominada y aceptado por el Consejo Nacional Electoral, es extraordinario. Su resultado fue lo que ya habíamos visto muchas veces, como usted lo decía, en todos los procesos, que el sistema de votación que se emplea en el día es confiable, es transparente, la contabilización de los votos al final del día es adecuada, respaldada, la transmisión de los resultados es totalmente blindada, no existe forma de que sea penetrada y que sea manipulada en lo absoluto. La transmisión, la comunicación de los datos está totalmente blindada y tecnológicamente. De hecho, esa es la respuesta. La conclusión que dan hoy es que el sistema electoral está blindado. Está blindado, dicen estos expertos que académicos. Es perfectamente confiable y es algo que ya lo veníamos diciendo, pero lo veníamos diciendo entre el Consejo Nacional Electoral y la auditoría que hacían los partidos políticos, en las que hemos visto participar a partidos políticos del gobierno y de la oposición. Y eso pues nos ha dado satisfacción, pero lo de hoy remata. Es lo máximo y nosotros hemos pedido que nos den copia. Aumenta la confiabilidad. Sí, hemos pedido que nos den copia de ese informe para nosotros analizarlo, presentar en la primera visita que hagamos a finales de agosto, un análisis de ese informe y poderlo difundir a los demás países, que debería ser esto una muestra, un ejemplo a tomar para que en los demás países se salga del ámbito electoral y político de los partidos y se vaya hacia la academia, hacia los científicos. PhD, muy interesante, que sume la academia con los mejores, con los expertos. En cada una de sus especializaciones y ellos pues entregaron ese informe. Entonces eso lo celebramos. Ayer también estuvimos en la auditoría del registro electoral de las personas y algo que también nos llamó la atención, están muy centrados, que aquí se dieron los cambios de domicilio, la actualización de los domicilios de las personas, un gran proceso que realizaron y el día de ayer iniciaron una auditoría a ese cambio de domicilios.
y que es muy importante porque se tratan de elecciones municipales. Si existe un cambio de domicilio exagerado en un municipio, esto podría crear desconfianza porque se podría pensar que a propósito se cambiaron personas a un municipio para favorecer que puede haber tráfico a un candidato, que podría haber personas. Tráfico de personas, y eso precisamente lo van a revisar y es extraordinario porque van a poder ver en cada municipio cuántos ingresaron y cuántos salieron para ver si el peso de la variación es importante. Eso nos parece que son cada día cosas que hacen más este organismo electoral, que facilitan nuestra labor, porque solo nos permite venir a decir lo que vemos y eso pues crea en nosotros también una confianza hacia los demás países donde visitamos. Y también confianza a nivel interno, porque ustedes con toda la experiencia internacional que se han recorrido a lo largo y ancho esta América Latina, son parte de esos ojos, de esos muchos otros que también intentan por distintas vías desconfiar, así no tengan pruebas, pero políticamente desconfiar del proceso, Nicanor. Sí, mira, muchas veces son poca confianza que es disfrazada. Como tú lo dices, políticamente es utilizado a veces el Consejo Nacional o Tribunal Supremo Electoral para de esa forma denunciar cosas que no existen, para decirle a la sociedad que han perdido las elecciones por fraude. Pero es parte de la política. Nosotros en ese sentido hemos participado ya en 130 elecciones desde México hasta la Argentina. Somos alrededor de 50 expresidentes, exvicepresidentes y magistrados, que aquí los llaman rectores, de los tribunales nacionales de América Latina. Y eso nos permite al mismo tiempo servir a nuestros países. ¿Por qué? Porque las experiencias que se toman de un país las llevamos a otros. Lo que sale mal en un país, también llevamos al otro país y le decimos, cuidado, ustedes van a hacer esto que fracasó en tal país y que fue una molestia. Entonces, nosotros más bien lo que hacemos es aconsejar a los demás países y de acuerdo con sus costumbres van adoptando los diferentes aspectos que mejora el proceso electoral, principalmente por la tecnología. Con las características propias de cada país. Hay uno de los temas más sensibles de lo que se ha visto, por ejemplo, en esta auditoría, es el tema del software de votación. Dicen, y lo hemos visto como una experiencia además evidente aquí en Venezuela, que el software funciona muy bien, los auditores de los distintos partidos políticos que se suman a la contienda dicen que es perfecto, pero al final de cuentas, cuando por alguna razón han perdido, porque los resultados no dan, dicen que hay que ir de nuevo a revisar el software y a romper las normas, porque las auditorías no se hacen de manera permanente. Para eso hay un calendario de auditorías, que quiero preguntar en particular por eso, ¿cómo ha sido esa auditoría del software? Mira, la auditoría del software se la viene realizando en todos los procesos, y en todos los procesos están absolutamente todos los delegados de los partidos políticos, y a nosotros nos dicen, no hay problema en el software, no hay problema en ningún momento en el sistema de votación en general, lo que esto es un problema político, que nosotros aspiramos y esperamos que los líderes políticos venezolanos lo resuelvan. Tenemos mucha esperanza en los diálogos que se están dando y creemos que ya llega el momento en que los venezolanos y las venezolanas ya empiezan a resolver sus problemas. Nosotros siempre lamentamos que un grupo de venezolanos recurran a una potencia internacional para que los ayude en sus propósitos políticos y obliguen a que otro sector político también recurra a lo mismo. Y nada más grave que un propósito de quiebre institucional, de quiebre democrático. Y en eso nosotros esperamos y siempre pedimos que el diálogo continúe y ojalá llegue a buen término. Y consideramos que en un diálogo las dos partes, si no llegan a un entendimiento, los dos son culpables, porque dos manos son las que aplauden y los dos tienen que aprender a dar concesiones y también a recibir concesiones de tal forma de que puedan llegar a un acuerdo. Pero este país tan grande, tan histórico para nosotros los andinos, de donde tuvimos la libertad de nuestros países, no puede ya seguir en esta circunstancia por culpa exclusiva de sus hijos,
porque si no fuese que desde aquí del país están pidiendo sanciones en el exterior, estas no se darían. Claro, y sobre todo aquellos que lo hacen ya ni siquiera dentro de Venezuela, sino fuera de Venezuela, usurpando además los recursos de esta nación. Es algo que genera muchísima indignación a nivel interno. En las últimas elecciones, en las legislativas, nosotros nos reunimos con todos los partidos políticos de oposición y del gobierno, y todos coincidían de que ya era tiempo de participar en las elecciones y de meterse en el ámbito electoral. Ahora hemos escuchado y hemos visto con satisfacción que las 42 organizaciones políticas acreditadas en el CNE a nivel nacional han inscrito a sus responsables, es decir, al autorizado para que inscriba candidatos. Eso es una muestra de que lo más probable es que los 42 inscriban candidatos. Lo deben hacer, deben ellos trabajar una campaña con sus candidatos, con sus partidarios, para que todos salgan a votar. Y que el pueblo decida por quién votar. El pueblo decide por quién votar, y son ellos los que tienen en sus manos la decisión. Y esta no es una decisión nacional, es una decisión de la comunidad. Van a elegir su alcalde, sus concejales, van a elegir sus juntas legislativas, cada uno de los municipios, de los estados, los gobernadores, es decir, se van a elegir entre el vecindario. Es una gran oportunidad que tienen todos los políticos de lograr la razón de ser, que es llegar a gobernar. El político está hecho para gobernar, entonces tienen la oportunidad de llegar al municipio, de llegar a los entes que ahora se van a elegir sus dignidades. Como es el juego democrático, ¿el CELA seguirá acompañando ese proceso de auditorías, Nicanor? Hemos planteado ya con el presidente y con las autoridades, los rectores, un cronograma. Estaremos a finales de agosto, precisamente cuando se estén culminando las inscripciones de candidaturas, y luego en las diferentes etapas del proceso de auditoría. En el mes de septiembre, en el mes de octubre vendremos delegaciones, y además, como hoy estas auditorías también se las lleva por medio online, vamos a estar participando además en las transmisiones, y que son vía Zoom, en donde se puede desde cualquier parte del mundo participar, y nosotros desde cada uno de los países de nuestros miembros que estarán acreditados van a poder participar en esas auditorías, y otros vamos a venir presencialmente. Y el 21 de noviembre vamos a estar un buen grupo de expresidentes de organismos electorales de Latinoamérica siendo testigos del trabajo que ustedes van a realizar en pro de la democracia. Muchísimas gracias, los esperamos entonces, y que todo transcurra como se da cuando se asume el juego de la democracia, que el pueblo salga a votar, que participen todos los actores políticos del país y que la gente decida. Así debe ser. Muchísimas gracias, Nicanor. Bienvenido siempre, un placer. Gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Perú, se produce el primer Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo en medio de ataques de la derecha. Ahora no solo cuestionan la idoneidad del premier, sino que piden vigilar cada paso que da el presidente de la nación. El gobierno, en tanto, se concentra en 3 ejes de trabajo de manera urgente. Un escenario que analizamos al volver en Es Noticia. Estos microempresarios eligieron decirle sí a la reactivación económica. Mi nombre es Fernanda Miranda, una empresa en industria química Ozono. Iván Mamani, y yo me dedico a la costura en mochilas. Carlos Víctor Aramayo Rodríguez, soy propietario, gerente general de la empresa Maquita. Decidieron emprender, generar empleos, porque les dieron crédito a sus sueños. Nos ayudó a estabilizar económicamente nuestra empresa con el tema operativo. El interés es bastante bueno, o sea, es bueno para todos, ¿no? Los que realmente nos dedicamos a la costura, especialmente que tenemos pequeños talleres. Tener producción para pagar a mis obreros, al personal administrativo, al personal profesional, y la única forma es trabajando. Eligieron producir, crear empleos y mover nuestra economía, porque sabemos a dónde vamos.
Noticia Perú, se cumple la primera semana de Pedro Castillo en la presidencia. Este miércoles encabezó la primera sesión del Consejo de Ministros y renovó la cúpula militar. El presidente Pedro Castillo se reunió en el Palacio de Gobierno con su recién nombrado gabinete ministerial para empezar con la agenda de atención a las demandas más urgentes de la población. También este miércoles, el mandatario designó a nuevos jefes de la cúpula militar. En el Comando Conjunto, al general de división Manuel Gómez de la Torre. En el Ejército, el general José Vizcarra fue nombrado comandante general. En la Marina, el almirante Alberto Alcalá. Y en la aviación, el teniente general Jorge Chaparro. La renovación en los altos mandos de las Fuerzas Armadas era casi acción obligada para Castillo, luego que durante el proceso de revisión de las actas electorales de la segunda vuelta, un grupo de militares retirados instara a la institución a no reconocerlo como presidente. Castillo lidia además con cuestionamientos por parte de la oposición y de la prensa a su gabinete ministerial. Si bien es cierto, hay gente de universidades de Lima, también hay gente de universidades de provincia, pero también hay no universitarios. Y eso está muy bien. Gente que tiene experiencia en el Congreso, gente que tiene experiencia en gestión y diversas personalidades del campo de las artes, la cultura, la práctica política y, ¿por qué no?, la organización popular, que creemos tiene mucho más valor que otros aspectos meramente academicistas. Entonces es un gabinete interesante. El problema es que los medios no aprueban este gabinete porque es un gabinete del pueblo. Desde la bancada del partido derechista Renovación Popular se exigió la remoción de al menos 5 ministros y se pusieron condiciones para iniciar un diálogo con el nuevo gobierno. Con la renuncia de los ministros de Estado que actualmente presentan cuestionamientos al haber sido vinculados con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Que el gobierno retire de su agenda la Asamblea Constituyente y todos aquellos actos que vayan en contra de la modificación de la Constitución que no estén enmarcados entre la ley. Y que se dé cumplimiento al principio de transparencia de las actividades y reuniones que lleva a cabo el Ejecutivo. Lo que queremos es que se cumplan estas condiciones para poder sentarnos a conversar. La víspera, el Consejo de Ministros respondió a este pronunciamiento exigiendo respeto a la separación de poderes, siendo la designación de ministros competencia del presidente y se deslindaron de los supuestos nexos con organizaciones terroristas que denuncia la oposición. Además, se exigió respeto a la aspiración del pueblo a pronunciarse sobre la posibilidad de una nueva constitución. Entramos con el análisis, para ello nos acompaña Hugo Cabieses, es economista, ex viceministro de Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente, es actualmente asesor parlamentario, fue en 2016-2019, nos acompaña desde Lima. Hugo, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por llamarme, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Hugo, primero preguntarle en medio de lo que han sido los primeros días del gobierno de Pedro Castillo y las acciones de algunos partidos de la derecha que ya pareciesen desde fuera que es que no quieren dejar gobernar, los temas centrales de los que hoy, por ejemplo, se planteaba esta hoja de ruta para avanzar en términos urgentes. La educación con el llamado de emergencia de la educación nacional, el tema de las vacunas por la pandemia, que es algo muy importante, y también la estabilización del dólar en términos económicos. Bueno, lo que podríamos decir desde acá del Perú es que el presidente de la República ha comenzado a gobernar con bastante buen pie, pero la derecha en el Perú no quiere dejarlo gobernar. Y ha comenzado bien a través de las 3 o 4 grandes promesas inmediatas que el presidente hizo el 28 de julio con su mensaje presidencial. Una de ellas es la continuación. Disculpe, pero escucho un ruido muy extraño en el teléfono. ¿Alguien está interviniendo ahí? No sé. Entonces, qué será, Hugo, nosotros lo escuchamos bien. Porque la verdad que hay alguien que está hablando en el teléfono. Le pido a la producción que por favor
revise qué está pasando, porque yo lo escucho perfectamente, también nuestra audiencia. ¿Ya pasó ese ruido, Hugo? ¿Me escucha? ¿Me escucha con claridad? Sí, ya pasó. Muy bien, adelante entonces, muchas gracias. No, lo que le decía es que el presidente Castilla ha comenzado con buen pie su gobierno y ha comenzado también a impulsar las 3 o 4 promesas inmediatas que hizo en el discurso del 28 de julio. La principal, obviamente, y que es la principal preocupación del pueblo peruano, es la que tiene que ver con la continuación de la vacunación de la población en general, donde una vez que se instaló el nuevo ministro de Salud, en coordinación con el ministro de Salud anterior, es que han continuado el proceso de vacunación. Este próximo fin de semana se va a continuar con lo que se llama la vacunatón, que es una maratón de vacunas en donde en cerca de 2 o 3 días van a vacunar más de 600,000 personas. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es el que tiene que ver con tratar de manejar adecuadamente la economía y los indicadores macroeconómicos, en particular lo que suceda con la tasa de cambio, con la tasa de inflación y el control que tiene que haber con los principales variables macroeconómicas. Eso se está haciendo a través de la continuación en el Banco Central del anterior presidente o el mismo presidente del Banco Central, en coordinación con el ministro de Economía y Finanzas, que están manejando adecuadamente la economía en estos pocos días que está gobernando. Sin embargo, lo que hay es una... Hugo, permíteme aquí preguntarte algo. Sí, la preocupación que hay, porque además se ve en titulares en medios de comunicación, en actores políticos, en algunos analistas económicos, lo vemos además todo esto referenciado en la prensa local, es más de lo que realmente hay. Sobre el incremento del dólar, decía hoy, por ejemplo, Pedro Franque, con las medidas que estamos tomando va a haber una mayor tranquilidad en los mercados, pensamos que eso va a continuar en los próximos días. En otro párrafo, en esta rueda de prensa de hoy, él decía que Perú no está aislado de una complejidad económica internacional. De allí que uno se pregunte si es más la retórica que se intenta instalar de crisis económica ya por adelantado de lo que realmente está sucediendo. Sí, eso es lo que realmente está sucediendo. Y es que la derecha en el Perú no quiere pues a este presidente y no quiere a ninguno de los miembros del gabinete que el presidente ha designado. Y por lo tanto tratar de boicotear todas y cada una de las actividades que los ministros están llevando a cabo, ¿no? Han comenzado a criticar, por ejemplo, el hecho de que el primer ministro estuvo anteayer a tratar de conversar con un grupo de comuneros en la zona del Cusco que estaban en un paro desde hacía 20 días. El mismo primer ministro acudió a esa zona a conversar con los agricultores y ha logrado digamos que se sienten en una mesa para dialogar sobre sus problemas. Esto no ha sido destacado por la prensa local, a la que lo único que le interesa son el conjunto de escándalos en torno a algunos ministros que han sido juramentados, que tienen algunos problemas en relación con la justicia, etcétera. Entonces, era de esperarse que la derecha no se va a quedar tranquila y que boicotea permanentemente este gobierno popular que ha sido instalado el día 28 de julio, ¿no? Sí. Hugo, con respecto a esta, diríamos, extrema derecha que representa Renovación Popular, pareciese que está ahora haciendo las veces públicas de Fuerza Popular después de la tercera pérdida de Keiko Fujimori.
bueno, está haciendo las veces, sí, o sea, representa directamente a Fuerza Popular de Fujimori. Ahí tienen una alianza estratégica estos dos sectores de la derecha peruana, a la que se suman también otros sectores que están boicoteando permanentemente a este gobierno. Este gobierno está tratando de dar tranquilidad a la población a través de la designación de los ministros en las diferentes carteras ministeriales para ir manejando lo que es la situación peruana en términos de la salud, en términos de la economía y en términos de la defensa de los derechos de los trabajadores y de los campesinos en particular. Ahí tenemos, por ejemplo, al ministro de Agricultura que se ha reunido con las principales centrales campesinas del país para anunciarles el conjunto de medidas que van a continuar tomándose en el Perú para favorecer a la agricultura familiar y asegurar así lo que es la sostenibilidad alimentaria y sobre todo la soberanía alimentaria, que eso es muy, muy importante en este momento y en los próximos días y meses. Ha habido un incremento de los precios de algunos productos de la canasta básica, básicamente por la situación internacional, del incremento del precio del petróleo, del incremento del precio de los precios de productos que nosotros importamos, y eso ha impactado sobre algunos precios de la canasta. No se ha disparado enormemente la inflación en el Perú. Todavía estamos en una tasa relativamente baja de 2.5 a 3% de incremento anual, ¿no? Y esa es la tendencia para este año 2021. Probablemente se incrementará un poco, pero todo está bajo control y procediendo de acuerdo a los 3 documentos básicos que nos guían a todos los peruanos. Y esos 3 documentos básicos son el Plan Perú al Bicentenario sin Corrupción, que se prometió en la segunda vuelta para las elecciones, el discurso del 28 de julio del presidente Castillo y la presentación que ha hecho el canciller de la República hace 3 días, el canciller Héctor Béjar, tranquilizando a lo que es en términos de la política internacional del Perú, ratificando que el Perú es un país soberano y un país que respetará las relaciones con todos los países del mundo, y además añadiendo que esa política exterior va a ser una política exterior soberana, una política democrática, una política popular y una política que busque lo que es el fortalecimiento de la integración de América Latina y el Caribe a través de la reconstrucción colaborar a la reconstrucción de UNASUR, que quiso ser destruida, de la CELAC, ¿no? Que también han querido quitarle la importancia que tiene para nuestros pueblos. De tal manera que esos 3 documentos son fundamentales y son los que nos guían a las peruanas y a los peruanos en estos meses y yo espero que los próximos años. Qué bueno escuchar todo esto, Hugo, y ver que hay tranquilidad, que esta expectativa de el buen inicio del gobierno del profesor Pedro Castillo no tiene nada que ver con ese intento de narrativa de los medios de comunicación y de los partidos de la extrema derecha. Qué bueno ver que todo ha comenzado bien, con tanta esperanza para el pueblo peruano. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas noches. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, el mundo. Alerta global por la expansión de la variante Delta presente en 132 naciones. Varios gobiernos cierran de nuevo regiones y fronteras, mientras que desde la Organización Mundial de la Salud se llama a aumentar el acceso a la vacunación. ¿Cuál es la verdad de esta variante, así como de la llamada Delta Plus? Vamos a verlo con un experto que nos ayuda al volver en el Noticia.
Desde el año 2006, los bolivianos y bolivianas fuimos testigos de grandes avances. Por eso, elegimos continuar por el camino que trazamos. Litio. Elegimos industrializar nuestros recursos, construir nuestros propios centros de investigación con profesionales bolivianos para avanzar con energía propia. SBOL. Elegimos retomar las operaciones de nuestra planta de cemento SBOL para reactivar nuestra economía y construir los cimientos del progreso. Mutún. Decidimos relanzar nuestra planta siderúrgica del Mutún para industrializar el hierro y comenzar desde el oriente el desarrollo industrial. Hidrovía. Elegimos integrarnos y abrirnos al mundo con el comienzo de operaciones de nuestra hidrovía Ichilo Mamoré. Centro de Medicina Nuclear. Decidimos construir una obra sin precedentes con el primer reactor nuclear de investigación para producir radiofármacos, investigación científica aplicada a la salud, la agroindustria y la minería con tecnología nuclear avanzada. Elegimos desarrollo industrial, estabilidad económica, autonomía científica, con cimientos propios, porque sabemos a dónde vamos. En Noticia del Mundo, la variante Delta genera alerta mundial por su letalidad y alta tasa de contagio. Varios países cierran de nuevo sus fronteras mientras se mantiene el acaparamiento de vacunas. Vamos a revisar este panorama. La variante Delta de la COVID-19 es una de las más letales registradas hasta el momento por los especialistas. La misma se encuentra presente hasta el momento en 85 países de Europa, siendo la predominante en algunos de ellos. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas que tengan fiebre o tos, respiren con dificultad, sientan opresión o dolor en el pecho o que tengan dificultades para hablar o moverse, deben acudir por atención médica de inmediato, sin importar la edad que tengan. Entre los síntomas más frecuentes que enumera la OMS se encuentra la tos seca, la fiebre y el cansancio, y entre los menos frecuentes, la pérdida del gusto, el olfato, la congestión nasal, la conjuntivitis, dolores articulares, erupciones cutáneas, vómitos, escalofríos y vértigo. La variante Delta es mucho más transmisible que otras. Además, implica un riesgo mayor de hospitalización y reinfección. Hasta ahora, se estima que esta variante es más transmisible que otras del coronavirus, entre un 30% y 60%. Han sido muchas las preocupaciones que ha suscitado esta variante, tales como la posibilidad de evadir la protección de las vacunas actuales, aunque no hay una confirmación de dicha hipótesis. Es decir, una opción plantea que las vacunas siguen siendo eficaces contra la variante Delta. La disyuntiva que se suma a la variante Delta es el acaparamiento de las vacunas, en la que recientemente el gobierno chino denunció a países productores que deben evitar restricciones a la exportación y brechas de inmunización. El portavoz de Beijing, Li Jianxiao, llamó a los miembros del G20 para perseverar en la cooperación y liderar la lucha mundial contra la pandemia, por lo cual pidió, en nombre de China, a los países capaces de proporcionar vacunas que colaboren en ese propósito.
Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Armando De Negri, es médico, coordinador de la Red Brasileña de Cooperación y Emergencia. Es coordinador del Foro Social Mundial de Salud. Nos acompaña desde Sao Paulo. Doctor De Negri, bienvenido. Un placer. ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Doctor De Negri, la OMS dice que hay un alto nivel de preocupación porque esta variante Delta de la COVID-19 está en más de 130 países y que ya muchos gobiernos comienzan a flexibilizar las medidas de bioseguridad. Quiero preguntarle su opinión con respecto a ello. Yo creo que la alerta de la Organización Mundial es muy necesaria, ¿no? Porque justamente nosotros tenemos todavía una gran fragilidad en el acceso a las inmunizaciones, tenemos una gran disparidad entre países y eso significa que la variante Delta, que tiene un potencial de transmisión más alto, o sea, casi el doble de las variantes a que estábamos acostumbrados, puede penetrar y alcanzar a poblaciones susceptibles que todavía no han tenido ni la inmunización mediante vacuna ni la inmunización por enfermedad. Y eso implica entonces un potencial de expansión de número de casos muy relevante. Y aunque hasta ahora la Delta no se ha probado ser más letal que las otras variantes, si alcanza un número muy elevado de personas, podría acumular un número muy grande también de casos graves y muertes, ¿no? Sí, doctor De Negri, permítame le pregunto, claro, permítame preguntarle, sí, ¿por qué entonces se habla de alto nivel de letalidad de esta variante Delta? Se dicen dos cosas, una que es muy contagiosa con respecto a las que existen en este momento y que es muy letal. No, yo te diría que hasta ahora no tenemos evidencia que sea más letal. ¿Qué es la letalidad? Es la proporción de muertes atribuida a un número de casos, ¿no?, de personas infectadas. Hasta ahora no hay evidencia que sea más letal. Lo que sí puede provocar un número creciente de muertes debido al gran número de personas infectadas, ¿no? Eso es lo que pasó, por ejemplo, durante la explosión de la pandemia en India, donde la variante Delta se instala, afecta a casi 450, 500 mil casos día, según lo que fue reportado, que se hace, la verdad que es bastante subnotificado, y eso generó por su vez un número elevado proporcionalmente de muertes, pero no de una mayor letalidad, sino que la expresión del número de muertes sobre una base muy ampliada, ¿no?, de casos. O sea, hasta ahora yo no me arriesgaría a decir que es más letal. Yo creo que mantiene un estándar equivalente con las otras variantes. El problema está en su carácter explosivo de diseminación, aumentando el número de casos y proporcionalmente el número de muertes, ¿no?, que puede generar. Y hay que llamar la atención que si la expansión que se observó ahora en Reino Unido, ¿no?, con la explosión de esta nueva etapa con la Delta y también en Países Bajos se traslada, como parece que está pasando a Estados Unidos. Ya hoy Estados Unidos tenía 111.000 casos reportados, ¿no? Y eso significa que durante 10 a 12 semanas, que es el tiempo que esta variante se expande, podría llegar a Estados Unidos a tener 250.000 casos aproximadamente día, a partir de la misma proporción que se observó para la población de Reino Unido y Países Bajos. Este es el potencial que preocupa, ¿no?, y que todavía no llegó de pleno el impacto en América Latina y África y todavía algunas regiones de Asia por parte de esta variante. Entonces hay un potencial muy importante todavía de expansión, ¿no? Sí, muy importante todo eso que usted nos dice para claridad, sin duda, nuestra, de América Latina, del mundo, acerca de esto de la Delta, porque los titulares evidentemente son muy alarmistas cuando dicen que es altamente letal. Ahora, ¿y cuál es la diferencia entre esta variante Delta y la llamada Delta Plus? Bueno, eso todavía está como en análisis más detallada. La Delta Plus tiene algunas variantes en la manera como se presenta, ¿no?, las proteínas que configuran la superficie del virus y sobre todo alrededor de esta parte del virus que es siempre objeto de mucha atención.
que es la configuración de este pico, ¿no? O espiga, con el cual el coronavirus entonces penetra, ¿no? Las células humanas para poder verter su contenido vírico. Y en eso todavía hay muchos estudios, ¿no? Para verificar exactamente cuál sería el potencial de comportamiento. O sea, dentro de la variante Delta, la Delta Plus significa algunas nuevas mutaciones que por la amplia circulación de Delta se van acumulando. Pero la vigilancia genómica está todavía describiendo con más detalle cuáles serían estas modificaciones más sustantivas en la estructura del virus, ¿no? Lo que sabemos es que en la medida en que no se controla la circulación del virus, aumenta la posibilidad de variaciones, ¿no? Y por lo tanto lo que se observa en la Delta es que ella mantiene en su memoria, en su estructura, variaciones anteriores y añade algunas variaciones más agresivas y también otras menos agresivas, ¿no? Es como una configuración de varias dimensiones que están ahí puestas. Preocupa que en la variante Delta ya se haya presentado una capacidad de afectar otras células y órganos que todavía no se veían afectados en las versiones anteriores. Es un objeto de análisis todavía, pero muy, muy preocupante. Y también el hecho de que su potencial de transmisión está relacionado al hecho que ella desarrolla una capacidad en términos de carga viral en el árbol respiratorio de la persona que llega a ser 1000 veces más que las otras variantes. Y por lo tanto la carga viral que puede transmitirse por un estornudo, por un tos o mismo por hablar, ¿no? Es mucho mayor y eso explica la gran capacidad de transmisión. Sí. Por lo tanto, ahí esto está relacionado a estas variantes, ¿no? Claro, y a la alerta entonces, por eso que usted nos dice, que hace la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, vemos que a pesar de todo esto, hay naciones que han decidido abrir. Reino Unido, usted precisamente lo estaba recordando, pero ya tienen fecha muy próxima para abrir por completo el país por una decisión de carácter económica. Están tratando de decirle a la gente que la inmunidad del rebaño está avanzando, cuando no sucede así porque no hay un mayor porcentaje de personas vacunadas. ¿A qué nos estamos sometiendo entonces en la humanidad, doctor Denegri? Pues mira, lamentablemente las profundas desigualdades que enmarcan desde siempre, ¿no? Las relaciones del sur global con el norte global, la enorme disparidad, ¿no? de infraestructura sanitaria, de condiciones generales de vida de la población. Y en esta pandemia se quedó muy claro también la forma como los países del norte global primero defienden, ¿no? su propia población y con eso se acapararon cantidades muy superiores de vacunas a lo que tenían necesidad, y por otro lado la persistencia de la concentración de la capacidad de producción de vacunas en 10, 12 países del mundo hoy. Y pocos son, como lo hizo el gobierno chino, pocos son aquellos que se comprometen realmente a un esfuerzo de procurar producir en alianzas, ¿no? las vacunas en terceros países. Y eso entonces genera una respuesta que viene siendo lenta, ¿no? Que viene siendo bastante asimétrica, ¿no? Si sacamos hoy del monto total de vacunas que se aplican a cada día en el mundo, lo que son las aplicaciones hechas, por ejemplo, en China, eso nos deja con casi la mitad de lo que se está haciendo, lo que demuestra que para la población global la oferta es muy pequeña. O sea, de 30 y pocos millones de dosis aplicadas al día, casi la mitad de eso aplica China en su población y los demás distribuyen de forma muy asimétrica, insisto, este acceso. En los países menos desarrollados, ¿no? Varias decisiones de carácter política, doctor Denegri. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos compró 3 veces más vacunas de lo que necesitaba para su población. Primero dijo que no entregaban ni una, ahora las están donando, pero por una decisión política deciden a quién.
Claro, hay otra vez una lógica también filantrocapitalista, ¿no? En un sentido de no de derecho y de prioridades del mundo, sino de calidad y de el uso político, ¿no? Geopolítico de esta capacidad o no de fornecer la vacuna en el mundo. O sea, eso es bastante lamentable. Yo creo que el fracaso que se ha visto de todos los intentos de la OMS de crear fondos comunes, de crear un pool, ¿no? De recursos para distribuir de forma más equitativa. Este fracaso demuestra bien la asimetría de poder y la asimetría de interés solidario, ¿no? En el mundo hoy. Entonces es un tema que nos fragiliza frente a este proceso de las variantes como la Delta. Pero además yo creo que siempre hemos visto un conflicto entre la protección sanitaria de las poblaciones y la presión constante para retomar la actividad económica, ¿no? Por eso ya tenemos muchos ejemplos de países que adelantaron la reapertura de la actividad económica sin tener seguridad para proteger su población. Y eso sigue pasando en muchos países que están exponiendo su población a un riesgo muy elevado antes de llegar realmente a una situación de mejor protección. Sí, por último, brevemente, doctor De Negri, hablando del sur global, hay gran preocupación por expertos de distintas áreas acerca de esta nueva ola del coronavirus en África, pero no solamente en algunos países, en todo el continente, precisamente por la vulnerabilidad de sus sistemas de salud. ¿Cuál es su visión acerca de ello? Bueno, en primer lugar, yo creo que en África incluso los datos a veces son muy difíciles, ¿no? de obtener. Yo tengo reportes de colegas que están en el interior de países africanos y donde la verdad no hay un registro, ¿no? fiable de lo que está pasando en términos de coronavirus. Todavía la pandemia está expandiéndose. Yo tengo particularmente una visión de que es muy delicada la capacidad, ¿no? de proteger la población, no solo por el bajísimo nivel de vacunación hasta ahora, sino también por la enorme precariedad, ¿no? del sistema sanitario, como lo has mencionado. Por lo tanto, hoy mismo ya diría que es muy probable que tengamos mucho más casos y muertes de lo que está reportado, y la tendencia es eso, como hemos visto la última semana, ir aumentando. Y el impacto de la variante Delta seguramente va a colaborar para expandir con mucha velocidad en el continente africano. Muchísimas gracias, doctor De Negri. Siempre es muy importante escucharlo con toda esta dimensión global de lo que está sucediendo con respecto al coronavirus, más de año y medio, y seguimos luchando con respecto a ello. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.